Bueno, muy buenas noches con todos los participantes el día de hoy. Bienvenidos a Be Lawyer. Mi nombre es Samantha Sánchez y hoy estoy a cargo de la presentación de la sexta clase del Diplomado de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. En esta oportunidad nos está acompañando la doctora Hipnosi Mesa con el tema de derechos sociales. La doctora Hipnosi Mesa es abogada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente está llevando la maestría de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law en Estados Unidos. Ha sido asesora del Tribunal Constitucional y docente de los cursos de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, y la Universidad Nacional de San Marcos. Asimismo, a los participantes que nos están acompañando a través de nuestra plataforma Zoom y la transmisión en vivo en nuestras redes sociales, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas por el docente al finalizar la sesión de la clase. Y asimismo, los que estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco pueden inscribirnos al interno. Es un honor y es un grato que nos esté acompañando el día de hoy, estimada doctora. Les cedo el uso de la palabra. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Samantha, y a todo el equipo de Be Lawyer que están organizando este diplomado. Un diplomado sumamente interesante porque no solamente tiene un enfoque, digamos, a nivel doméstico de derecho constitucional, sino también a nivel universal y a nivel de los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Entonces, un poco esta ponencia ha querido también, de alguna manera, incorporar esta mirada. No solamente desde una perspectiva de la jurisprudencia y la normatividad constitucional, sino también de aquellas incorporaciones, aquellos enfoques que le ha dado el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Voy a compartir mi pantalla para hacer de esta charla algo más dinámico y que se puedan pues ustedes también involucrar un poquito con cada uno de los contenidos que hemos querido compartir con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si ya está la pantalla siendo compartida? Sí, doctora, así es. Sí se puede visualizar la pantalla. Está siendo compartida. Bien, entonces el tema que hemos traído a este día para dialogar con ustedes es el de derechos sociales. De alguna manera hemos querido aquí incluir aquellos derechos que de pronto la doctrina puede denominar derechos económicos y sociales, solo derechos sociales. A nivel, por ejemplo, del sistema interamericano tenemos la denominación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Los famosos DESCA. De pronto a nivel del sistema universal solamente tenemos los DESC, derechos económicos, sociales y culturales. La incorporación de ambientales es básicamente una incorporación de nuestro sistema regional. Todavía genera debates, incluso al interior del propio Comité DESC de Naciones Unidas. Pero de alguna manera el denominador común que tenemos entre ambos sistemas, regional y universal, y en nuestro sistema doméstico, es el de denominación de derechos sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera hemos querido incorporar esta terminología que tiene amplia, digamos, acogida a través de la doctrina, a través de las cortes y a través, por supuesto, de la normatividad. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de los derechos sociales. Antes de ingresar al análisis de cada uno de estos derechos, hoy día vamos a tocar 4 de ellos, queremos un poco estudiar la naturaleza de estos derechos sociales. Para ello es importante recordar un poquito el tema de historia. Sabemos que los primeros derechos que fueron reconocidos a nivel universal han sido estos derechos que se desprenden de las libertades, ¿no? Las libertades clásicas. Tenemos esencialmente estos derechos de oposición al Estado, ¿no? Estos derechos civiles. Por ejemplo, las libertades comunicativas, la libertad de expresión, libertad de prensa. Tenemos de otro lado la libertad de conciencia, la libertad religiosa, ¿no? Entre otros. Pues bien, se trata de alguna manera de triunfos frente al Estado, ¿no? De exigencias de no intromisión por parte del Estado y de una protección amplia de la libertad del ser humano.
Sin embargo, con el tiempo, la figura o el eje fundamental que dio origen al reconocimiento de estos derechos fue variando. Ya no nos preocupábamos tanto por las libertades, o en todo caso no era suficiente preocuparnos por las libertades, sino que también era importante mirar hacia otro principio, el de igualdad, ¿no? Este principio de igualdad que es la esencia, es la base del reconocimiento de estos derechos que vamos a estudiar hoy día, estos derechos sociales, estos derechos que a diferencia de los anteriores no exigen una omisión o una acción negativa por parte del Estado, sino todo lo contrario, una acción positiva, una prestación concreta. Entonces, si en el primer caso teníamos límites al Estado, en este caso de los derechos sociales, necesitamos acciones efectivas por parte del Estado. Se ejercen, se efectivizan estos derechos a través del Estado, no contra el Estado, ¿no? Entonces, es una dinámica completamente distinta, es un enfoque completamente diferente. Y de alguna manera, este cambio de mirada, de justificación, ha dado pie a el reconocimiento, en todo caso, al diseño de las famosas generaciones de derechos, que seguro muchos de aquí conocen. Algún sector de la doctrina promueve, digamos, la no continuación del uso de estas generaciones porque ha devenido en una suerte de jerarquización de derechos, ¿no? Existe un sector, no solo en la doctrina, sino también en el ámbito jurisdiccional, que considera, pues, que la primera generación de derechos, que serían las libertades clásicas, tendría un peso que no lo tiene la segunda generación. Es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, o si queremos englobarlos en un término mucho más reducido, los derechos sociales o los DESC. En tal sentido, los primeros serían totalmente exigibles, justiciables, en tanto que los segundos solamente podrían ser exigibles en tanto el Estado tenga las condiciones, los recursos para poder hacerlos efectivos. Frente a esa diferencia, es que de alguna manera se ha pretendido jerarquizar estos derechos. Y como reacción a ello es que pues se está evitando el uso de la categorización de los derechos humanos. Aquí lo que queremos hacer es de alguna forma simplemente resaltar los momentos históricos en los que cada uno de ellos o estos han aparecido. En tal sentido, una primera generación de derechos obedece a un primer momento histórico que, como señalamos hace un momento, eran estas luchas por las libertades. Luego que estas fueron de alguna manera recogidas en los dispositivos constitucionales, en tratados internacionales o en instrumentos internacionales que vamos a ver más adelante, es que se pasa a un segundo plano, ¿no? Por eso hablamos de una segunda generación. Sin hablar de jerarquía, simplemente de momentos históricos, ¿no? Entonces, si en algún momento a lo largo de esta presentación hacemos algún llamado a las generaciones de derechos, hacemos la precisión desde hoy que nos estamos refiriendo a la diferencia histórica, no a la diferencia conceptual o de peso o de importancia o relevancia entre ambos grupos de derechos, ¿no? Entonces, habiendo visto esto, esta división, de alguna manera, en grupos de derechos, vemos pues que la esencia de los derechos sociales es el principio de igualdad, ¿no? Aquel que exige que con ciertas necesidades básicas cubiertas, los seres humanos finalmente podemos hacer efectivo nuestro proyecto de vida. ¿Cuáles serían esas necesidades básicas? La educación, la salud, el trabajo, la pensión. Colocamos aquí carácter progresivo porque incluso algunos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos hacen referencia a este carácter progresivo. En la medida que los recursos del Estado vayan incrementándose, entonces mayor será la cobertura de estos derechos. No es lo mismo hablar de la efectivización del derecho a la salud en un país como el nuestro que hacerlo de pronto en un país nórdico. Las necesidades son distintas. Las respuestas por parte del Estado también son distintas porque obedecen efectivamente a la disponibilidad que se tenga.
¿no? La disponibilidad esencialmente de recursos, y esa es una realidad que no podemos negar. Sin embargo, ello no implica que el Estado se justifique de alguna manera o se coloque detrás de este tipo de obstáculos para no garantizar adecuadamente estos derechos. Para ello vamos a ver en un momento cuáles son las obligaciones efectivas que tiene el Estado con relación a cada uno de ellos y por tanto como un paso importante que se ha dado en materia de reconocimiento de derechos humanos y de efectivización de derechos humanos es la justiciabilidad de los mismos. No hablamos ya únicamente de reconocimiento de derechos a nivel constitucional, a nivel de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, sino frente a una vulneración de alguno de estos derechos, el ciudadano, la ciudadana tienen el derecho a su vez de hacerlos exigibles a través de los órganos jurisdiccionales. Exigir, por ejemplo, el acceso a una educación de calidad, exigir un tratamiento médico, exigir una pensión habiendo cumplido con los requisitos establecidos para ello, exigir el pago de una remuneración digna, de acuerdo al trabajo que se venga a realizar, ¿no? Entonces, todas ellas son manifestaciones que pueden ser judicializadas, manifestaciones de violaciones de derecho que pueden ser de alguna manera exigidas al órgano jurisdiccional a través de los procesos constitucionales que se han diseñado para tal efecto. Hemos colocado entre signos de interrogación el carácter programático, ¿no? Esta es de alguna manera una cualidad o característica que se vino desarrollando incluso a nivel de nuestro Tribunal Constitucional, que con el tiempo ha ido pues evolucionando, ¿no? Este carácter programático ponía mucho énfasis en el ámbito de la disponibilidad de recursos. En tal sentido, mientras no se cuente con estos recursos, no podemos proteger derechos. Ya hemos mencionado hace un momento, esta no puede ser una justificación. Y en todo caso, este sería un límite al ejercicio efectivo de los derechos humanos, y en este caso concreto de los derechos sociales. A la fecha ya hablamos de derechos de eficacia inmediata, al igual que los derechos civiles y políticos. Hay toda una discusión, ¿no? Si solamente los derechos sociales requieren de acciones efectivas, acciones positivas del Estado y por tanto de la inversión de recursos. ¿Es que acaso los derechos civiles y políticos no lo exigen también? Hay un libro muy interesante que lo recomiendo que se llama El costo de los derechos, del profesor Cass Sunstein, donde de alguna forma se desarrolla esta polémica que presentamos hoy, y se señala que incluso los derechos civiles y políticos también requieren de una acción efectiva por parte del Estado, también requieren de inversión de recursos por parte del Estado. Por ejemplo, si hablamos de los derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto, en términos sencillos, ¿no requiere acaso no solamente todo un diseño legal para su plena efectivización, no requiere de toda una institución? En el caso nuestro tenemos 3 instituciones vinculadas a este proceso: Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, y tenemos también a RENIEC. ¿No requiere de todo un aparato institucional para que se pueda hacer efectivo este derecho? ¿No requiere de un proceso electoral que a su vez exige recursos para poder hacer efectivo este derecho? Y eventualmente, frente a cualquier tipo de vulneración, no requiere de un órgano jurisdiccional autónomo, independiente, que pueda garantizar la tutela efectiva de este derecho, ¿no? Entonces, todo esto que estamos mencionando implica también inversión de recursos. Así es que, de alguna manera, la justificación para no efectivizar los derechos sociales, de pronto sería un poco más digamos, carente de peso, ¿no? Más liviana, en tanto vemos que también se aplicaría hacia los derechos civiles y políticos.
Ya hemos adelantado, los derechos que vamos a ver hoy son esencialmente educación, trabajo, salud y pensión. De alguna forma, dentro de estos derechos económicos, sociales, culturales, podríamos incorporar también vivienda, podemos incorporar alimentación. Si queremos considerar los derechos culturales también el tema de la identidad cultural, de pronto los pueblos indígenas, la protección del derecho de los pueblos indígenas también podría ingresar aquí. Y si seguimos la lógica del sistema interamericano, también los derechos ambientales. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en los que aquí presentamos. Ahora bien, ¿cómo así es que empieza? Ya hablamos del tema un poco más filosófico, ¿no? De cuáles son los principios detrás de estos derechos. Hablamos originalmente de libertad, para el caso de derechos civiles y políticos, y esencialmente de igualdad para el caso de los derechos sociales. Ojo, no debemos olvidar que existe del mismo modo este principio, estas cualidades o características de los derechos humanos que son la indivisibilidad e interdependencia. Vamos a tratarlo un poquito más adelante con mayor detalle. Pero bueno, luego de haber hablado de ello, es importante saber, hubo toda una lógica, una corriente de exigencia hacia el Estado del reconocimiento de derechos. Pues bien, ¿cómo así es que se reconocen? A través de la positivización. ¿Para qué es importante la positivización? Pues para que los ciudadanos, la ciudadanía en general, pueda exigir el cumplimiento de estos derechos. Y tenemos tanto en México como en Alemania, hace poco más de un siglo, los primeros documentos escritos en los que empiezan a reconocerse los derechos sociales. Ya con el tiempo, vemos que hemos migrado, digamos, a una preocupación que trasciende las fronteras. Ya no solamente nos estamos enfocando en el nivel doméstico, sino vemos que es una preocupación que comparten los diversos estados. Y tal es así que, por ejemplo, tenemos que a nivel del sistema regional, como a nivel del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, se incorporan estos derechos. En este listado que ustedes tienen al frente, tenemos tanto instrumentos internacionales, soft law, derecho ligero, derecho suave, de pronto no vinculante del todo, como instrumentos de hard law, ¿no? Que son estos instrumentos, tratados, convenciones, pactos exigibles hacia los estados. El año 48 fue un año clave, no solamente, y de pronto es más conocida, no solamente se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también, y meses atrás, por eso lo hemos colocado en primer lugar, meses atrás, en nuestra región también se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En ambos instrumentos se reconocen tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Tenemos allí, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, reconocidos en sus diversos artículos en ambas declaraciones. Al ser declaraciones, son instrumentos de soft law. Sin embargo, a partir de la segunda, de la Declaración Universal, muchos años después, se aprueban dos pactos, ¿no? De un lado, el famoso Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66. Hubo toda una polémica detrás de esto, ¿no? ¿Por qué se tuvo que dividir en dos pactos? Es un tema esencialmente, pues, político. Pero aquí básicamente lo que queremos anotar y resaltar es que este es un instrumento, podríamos decir, el primer instrumento dedicado en exclusividad al reconocimiento de las obligaciones de los estados en materia de derechos sociales, ¿no? Para utilizar el término genérico. Posteriormente, y regresamos a nuestro sistema regional, a nuestro sistema interamericano, tenemos el Pacto de San José, ¿no? Que es como se denomina la Convención Americana sobre Derechos Humanos del año 69, que a diferencia de la Declaración Americana, solo dedica un artículo a los derechos sociales, el artículo 26. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido desarrollando este artículo, o en todo caso ha ido emitiendo en los años recientes, cada vez más jurisprudencia
en materia de derechos sociales, efectivizando este artículo 26. Y por supuesto, de la mano del Protocolo de San Salvador, emitido muchos años después, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿no? Es lo que podríamos llamar el PIDESC, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero a nivel regional. ¿Sí? Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana se sostiene no solo en el artículo 26 de la Convención, o del Pacto de San José, sino también en este protocolo adicional, que se denomina Protocolo de San Salvador. Ahora bien, vamos a pasar con uno de los primeros derechos sociales. De alguna manera hemos seguido un orden, una lógica cronológica en la vida del ser humano, ¿no? Educación, trabajo. En la intersección hemos colocado seguridad social, ya vamos a ver por qué, que engloba tanto salud y pensión. ¿Sí? Entonces vamos a culminar con pensión y de pronto vamos a dedicarle también un apartado bastante amplio a este último derecho, porque el desarrollo jurisprudencial a nivel doméstico, a nivel nacional, ha sido bastante amplio. Bien, en el caso de la educación tenemos que los fines constitucionales son, de este derecho, promover el desarrollo integral de la persona, promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo, y aquí de alguna manera se materializa este carácter de interdependencia de los derechos humanos en general y de los derechos sociales en particular. Y pues el desarrollo de la acción solidaria. ¿Cuáles son las principales manifestaciones de este derecho? El acceso a la educación, con lo que tendríamos que cualquier tipo de transgresión, de obstaculización de este derecho, permitiría la judicialización del mismo a través, por ejemplo, de un proceso de amparo, ¿no? Si es que existe alguna restricción para el acceso a la educación en diversas manifestaciones, puede ser en términos vinculados, por ejemplo, a temas de discriminación. El Tribunal Constitucional ha desarrollado casos en los que, por ejemplo, una mujer embarazada es separada de un instituto de educación de formación policial o militar, precisamente por esa causal. Entonces el Tribunal Constitucional ha considerado que no se trata solamente de una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, en tanto esa separación obedece a su condición de mujer en situación de embarazo, una condición de embarazo, sino que también transgrede el derecho a la educación, ¿no? La permanencia y respeto a la dignidad del escolar, en este caso enfocado específicamente en el nivel pues, educativo básico, y el de la calidad de la educación. Vamos a ver en un momento cuáles son las manifestaciones que el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos ha desarrollado tanto para el derecho a la educación como para el derecho a la salud. Ahora bien, ¿cuál es el contenido constitucionalmente protegido? Y para esto es importante hacer una pequeña precisión. El contenido esencial de un derecho fundamental puede confundirse con el contenido constitucionalmente protegido. Pero de alguna manera el contenido esencial debemos verlo y lo vamos a desarrollar con mayor detalle cuando veamos derecho a la pensión, incluso gráficamente, pero lo vamos adelantando ahora. El contenido esencial implica aquel núcleo intrínseco en el que el legislador esencialmente al momento de desarrollar, digamos, los distintos elementos, características, requisitos para el acceso a un derecho, no puede intervenir, ¿no? Entonces hay un mínimo indispensable que está protegido en este derecho que el legislador no puede transgredir. Ese es el núcleo duro del derecho, o el contenido esencial del derecho. Si bien en nuestra norma constitucional no tenemos una referencia expresa al contenido esencial de los derechos fundamentales, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sí lo ha desarrollado, ¿no? Pues bien, ese es el contenido esencial. Básicamente un límite al legislador. Pero cuando hablamos de contenido constitucionalmente protegido, nos referimos
a aquellas manifestaciones del derecho que pueden ser sometidas al órgano jurisdiccional. ¿Sí? Entonces, estas van o están mirando, no como en el caso del contenido esencial al legislador, sino en este caso, básicamente, al titular del derecho, ¿no? A la ciudadanía. Que frente a una transgresión o violación al acceso a una educación adecuada, a la libertad de enseñanza, a la libre elección del centro docente, al respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes, al respeto a la identidad de los educandos, al buen trato psicológico y físico, a la libertad de cátedra y a la libre creación de centros docentes, puede acudir al Poder Judicial a presentar una demanda, en este caso, de amparo, a través de la cual solicite la restitución de esta manifestación concreta del derecho a la educación que ha sido violentada, transgredida por un particular o incluso por el propio Estado, ¿no? Depende de la situación en la que nos encontremos. Si hablamos, por ejemplo, de una institución educativa pública en la que se exija, vamos a poner un ejemplo un poco límite, pero que se puede presentar de hecho, en la que se exija, por ejemplo, la partida de matrimonio de los padres para poder permitir la matrícula del menor, entonces aquí el sujeto demandado sería pues el Estado, ¿no? Porque se estaría afectando uno de estos elementos o manifestaciones del derecho que son considerados como contenido constitucionalmente protegido. Si de pronto en una universidad, ya no hablamos de la educación básica, sino en una universidad, un docente, porque aquí la titularidad, digamos, va en doble sentido, tanto de los estudiantes como del docente cuando hablamos de libertad de cátedra. El docente ve restringida su facultad de poder diseñar su currícula académica, establecer sus métodos de medición de objetivos y demás, entonces esta afectación a la libertad de cátedra la estaría provocando el titular de esta institución educativa superior privada, ¿no? Entonces va a depender de quién es aquella persona o institución o entidad que vulnere alguna de estas manifestaciones para ver pues contra quién se presentaría una eventual demanda de amparo por protección al derecho a la educación. Ahora bien, les había comentado que el mecanismo o el sistema universal de protección de derechos humanos ha desarrollado a través de su jurisprudencia, en este caso a través de una observación general, el Comité DESC, esencialmente de Naciones Unidas, cuáles son los elementos que deben estar presentes en el proceso educativo, ¿no? Que aplica también para el derecho a la salud. Tenemos la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Cuando hablamos de disponibilidad, de alguna manera se puede desprender el significado. Esto implica que tengamos el número suficiente de establecimientos educativos, de bienes, muebles, por ejemplo, de recursos humanos, estamos hablando de profesores, de personal administrativo, de programas educativos que sean suficientes, como mencionamos hace un momento, para poder prestar este servicio, que es a la vez un derecho de niños, jóvenes y adultos también. Y de tal suerte que no solamente se concentren en determinado lugar, como desafortunadamente ocurre pues en nuestro país, ¿no? Un país tan centralizado no manifiesta este elemento de disponibilidad de la mejor manera posible. Pero ahora bien, no basta con que tengamos un número suficiente de establecimientos educativos, sino que es importante que estos sean accesibles. Accesibles a todos, y cuando hablamos de la accesibilidad nos referimos tanto a la accesibilidad económica, ¿no? Tenemos, por supuesto, también aquí el elemento de la educación gratuita, básica. Tenemos el elemento de accesibilidad física, ¿no? Si tenemos al frente, por ejemplo,
estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad motora. Y tenemos el elemento de accesibilidad geográfica, un poco de la mano con lo que comentábamos hace un momento. Que existan los establecimientos educativos en las distintas zonas geográficas de nuestro país. De hecho, hace algunos años hubo una sentencia del Tribunal Constitucional de las Hermanas Cieza que enfoca este análisis de la accesibilidad del derecho a la educación, porque no existía no solamente un colegio, sino un programa adecuado para y cercano, digamos, a ciertas zonas un poco más alejadas de la ciudad, que brinde el servicio de educación a adultos, ¿no? No existía, por lo menos en ese momento, un espacio educativo, un colegio disponible, accesible para esta población, ¿no? Entonces es una sentencia bastante interesante que pueden revisarla en materia de accesibilidad al derecho a la educación. Cuando hablamos de la aceptabilidad y la adaptabilidad, nos estamos refiriendo a que el servicio educativo se preste de manera respetuosa desde una perspectiva cultural, ¿no? Y aquí podemos incorporar también otro derecho, que miren, también forma parte de los famosos DESC, que es el derecho a la identidad cultural. ¿Cómo así? Tenemos el derecho a la educación intercultural bilingüe. De hecho, es un derecho reconocido en nuestra Constitución. Y esto implica no solamente brindar o prestar el servicio educativo en un lenguaje originario, por ejemplo, ¿no? Si estamos hablando de una zona altoandina, que se preste este servicio educativo en el idioma quechua. No basta con ello. Se debe adecuar todo el programa educativo, adaptar hacia esa nueva realidad, de acuerdo a esa cosmovisión. Porque la mirada citadina que se puede tener de las cosas no es la misma que la que se tiene en otra región que pertenece culturalmente a una sociedad distinta, ¿no? Entonces, ese enfoque intercultural de la educación ingresa dentro de estos elementos de aceptabilidad y adaptabilidad, por supuesto. Y aquí también incorporamos el tema de un servicio de educación de calidad. Bien, ahora, con relación al derecho al trabajo, y yo no sé por qué aquí hemos mantenido ese subtítulo, derecho a la salud, o bien por completo, por favor. Pasamos al derecho al trabajo. Tenemos mucha jurisprudencia constitucional desarrollada en esta materia y de hecho nuestra norma fundamental dedica varios artículos al reconocimiento del Buenas, estimados compañeros. Había un problema técnico. Ahorita vamos a seguir con la ponencia. Un momento, sí, por favor. Gracias. Doctora, ¿se encuentra ahí? ¿Me puede escuchar bien? Parece que hubo un problema técnico y salí de la sala, pero ahora me logran escuchar, me logran ver. Sí, ahora sí, doctora, se puede apreciar. A ver, perfecto. Entonces yo no sé por dónde nos hemos quedado. Estábamos hablando del derecho al trabajo.
Correcto, se quedó ¿Sí? justo ahí. Ah, entonces, bueno, no ha sido mucho. Sí, Bien, entonces les comentaba que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la propia norma fundamental establece el reconocimiento de este principio de primacía de la realidad. Es decir, frente a una, digamos, diferencia entre los documentos, lo que se desprende de los documentos y lo que existe en el plano de los hechos, pues va a primar el plano, ¿no? Y aquí un claro ejemplo son estos casos de contratación a través, por ejemplo, de la modalidad de locación de servicios, ¿no? En muchos de los supuestos en los que se contrata personal bajo esta modalidad, subsiste el cumplimiento de las características de un auténtico contrato de trabajo, ¿no? Subordinación, trabajo directo y demás. Entonces, si es que se logra acreditar adecuadamente que se cumplen con estas características, estas condiciones de un contrato de trabajo, más allá de lo que pueda decir el contrato mismo que se ha suscrito, o en la eventualidad que ni siquiera se haya suscrito un contrato, pues va a primar lo que ocurre en el plano de los hechos, es decir, que la persona se encuentra realizando un trabajo dependiente. Y tanto los procesos constitucionales, como el caso del proceso de amparo, como los procesos laborales, siguen esta lógica del principio de la primacía de la realidad. Cuando hablamos de desarrollo, digamos la manifestación de desarrollo del trabajo, tenemos de alguna forma el derecho a la promoción o al ascenso. A nivel del ámbito privado, no es un elemento que se haya desarrollado con mayor profundidad, pero, por ejemplo, a nivel del servicio público, el servicio civil, sí es un principio que jurisprudencialmente se ha venido desarrollando. De hecho, el Tribunal Constitucional, cuando emite las sentencias vinculadas al servicio civil, es decir, a servir, en el, digamos, en el apartado en el que analiza si es que ciertas instituciones deben o no mantenerse bajo ese ámbito, pues uno de los elementos que toma en consideración es precisamente que exista esta, digamos, esta característica del desarrollo, de la posibilidad de ascender, la posibilidad de hacer una línea de carrera dentro de la institución, ¿no? Es un elemento que toma en consideración y que de hecho también a nivel de servir se reconoce. El trabajo también se puede mirar desde la última etapa, la extinción del vínculo laboral. Y frente a ello existe también todo un desarrollo jurisprudencial sobre los tipos de despido, ¿no? Tenemos despido discriminatorio, que sería el término técnico más adecuado, aunque la legislación lo llama despido nulo. Tenemos el despido fraudulento y el despido arbitrario. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para poder desarrollarlo, lo tenemos por aquí, así es que lo vamos a dejar para más adelante. Ahora, bueno, tenemos estos principios constitucionales laborales, ya hablamos del indubio properario, que es este primero, el principio de primacía de la realidad, la irrenunciabilidad de derechos, ¿sí? Yo no puedo suscribir un contrato laboral en el que establezca que renuncio a la remuneración o renuncio a las vacaciones, ¿no? Eso simplemente, a pesar de que se haya suscrito y a pesar de que eventualmente uno pueda señalar que se ha manifestado la voluntad personal, pues en este caso no es algo que nuestro ordenamiento constitucional lo permita. Y por supuesto el derecho a la igualdad, es decir, que no existe discriminación en las relaciones de trabajo. Ahora bien, no solamente el tema de acceso, desarrollo y extinción del vínculo laboral son temas que traten nuestro ordenamiento constitucional, sino también el plano de la remuneración mínima vital y de la jornada laboral. No vamos a entrar con mucho detalle a ello porque evidentemente eso ya sería objeto de otra ponencia específica, mucho más derecho constitucional laboral, pero solamente para que quede claro que a nivel constitucional se ha establecido el reconocimiento y respeto de una jornada laboral, 8 horas, la intangibilidad salarial, no se puede reducir las remuneraciones, la remuneración además obedece
a un principio básico que es el de dignidad, ¿no? Se habla de remuneración digna y por tanto del reconocimiento de una remuneración mínima vital. Adelanto un poquito este tema de los despidos, los tipos de despidos, y rápidamente lo vamos a mencionar. El despido discriminatorio, que ustedes lo van a encontrar mayormente como despido nulo. Aquellas situaciones de desvinculación laboral cuya causa sea esencialmente una de estas categorías prohibidas, ¿no? Por ejemplo, se despide a alguien por una situación de invalidez. Se despide a alguien, a una mujer, hace un momento estábamos comentando el plano de la educación, pero por supuesto también aplica el plano del trabajo por encontrarse gestando, ¿no? Entonces, claro está que la carta de despido no va a contener esa justificación. Sin embargo, y allí la carga de la prueba se invierte, va a ser el empleador quien tenga que justificar adecuadamente por qué está despidiendo a esa mujer gestante, ¿no? De darse el caso. Si es que no existe ningún tipo de justificación válida que pueda acreditarse frente a un órgano jurisdiccional, entonces se presume, hay una presunción jurídica aquí, de que el despido ha tenido como origen la condición de la mujer gestante. Y por tanto es un despido discriminatorio que exige a nivel normativo y a nivel jurisprudencial la reposición laboral. Cuando hablamos de despido incausado, también llamado despido arbitrario, es aquel que no tiene ningún tipo de fundamento. No se ha de pronto ocurrido traslado de alguna carta de despido, o incluso en aquellos casos en los que existe una desnaturalización del contrato, simplemente no hay una renovación de este, y por tanto se considera un despido arbitrario. Es decir, no hay ningún motivo para despedir a esta persona más que la mera voluntad del empleador. Y en cuanto al despido fraudulento, de alguna manera lo que se hace es simular una situación que haya generado una causa de despido. De pronto, el inicio de un procedimiento disciplinario por algún tipo de infracción cometida por el trabajador, ¿no? Entonces se da esta apariencia de infracción y por tanto el merecimiento de una sanción como el despido. Pero si es que en el proceso, en este caso el proceso laboral, estos dos últimos casos normalmente transitan por la vía laboral, aunque ha habido casos que han llevado la vía constitucional, pero esencialmente van por un proceso laboral. Si es que en este proceso el empleador, o en todo caso el demandante, el trabajador, logra acreditar que pues, el procedimiento disciplinario, el procedimiento sancionatorio, no tiene mayor fundamento, entonces el juez va a tener que evidenciar si es que se trató entonces de un fraude, ¿no? Una simulación para generar un supuesto despido legal. Si esto no ocurre, entonces se establece un despido fraudulento. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del despido incausado, del despido fraudulento? La jurisprudencia del Tribunal Constitucional de alguna forma ha ido variando. Había muchos votos singulares de magistrados de anteriores colegiados, donde se ha establecido que para estos supuestos, de pronto, la reposición laboral no sería la adecuada, sino únicamente la indemnización. No, pero en esencia se ha tratado de votos singulares y no de una posición mayoritaria. La jurisprudencia constitucional de alguna manera se ha ido encauzando por los temas de reposición, incluso también la vía laboral. Pero bien, además del derecho individual del trabajo, que obedece a todos estos elementos que hemos mencionado hace un momento, también la Constitución reconoce el derecho colectivo de trabajo y los derechos que forman parte de este elemento, digamos, genérico. Hablamos tanto del derecho de sindicación, o sindicalización también, el derecho de negociación colectiva y el derecho de huelga. Tres derechos que están reconocidos por nuestra norma fundamental. La norma máxima en nuestro país reconoce estos tres derechos.
El derecho de sindicación, desde un aspecto individual, pues que implica que cada persona, cada trabajador tiene la posibilidad de organizarse con otros trabajadores y formar un sindicato. De poder ingresar a un sindicato ya establecido, de poder retirarse de un sindicato por cualquier motivo que define el propio trabajador, ¿no? Entonces, esos son los elementos o el aspecto individual del derecho de sindicación. Pero también tenemos el aspecto colectivo, que es básicamente el de autorregulación. Ya una vez conformado este grupo humano, compuesto por trabajadores que tienen ciertas pretensiones, intereses en común en el ámbito efectivamente laboral, pues tienen la capacidad de autorregularse, es decir, de poder establecer sus estatutos, de diseñar adecuadamente sus estatutos, y ese es el aspecto colectivo del derecho de sindicación. Ahora bien, un sindicato se forma para poder obtener ciertos beneficios del diálogo conjunto con el empleado, ¿no? De nada serviría un sindicato si es que no tiene la contraparte al frente a quien pueda proponerle un pliego de reclamos y solicitar el reconocimiento de una serie de beneficios, de derechos, etc. A este procedimiento se denomina negociación colectiva, que tiene una serie de etapas que no vamos a abordar el día de hoy. Este derecho está reconocido también a nivel constitucional y ha sido materia de desarrollo jurisprudencial a lo largo de los años. Pues bien, ¿qué ocurre si como producto de esta negociación colectiva no se llega a ningún acuerdo? La última etapa, digamos, de la manifestación de este derecho colectivo de trabajo es el derecho de huelga, ¿no? Que es una medida, de alguna forma extrema, de poder manifestar al empleador la incomodidad con relación a este fracaso en el proceso de negociación colectiva. Ahora bien, la huelga también se encuentra regulada, se establecen ciertos mecanismos, ciertos procedimientos que se deben llevar a cabo, ciertas condiciones, ciertos requisitos, ciertas aprobaciones. Así es que, si bien se trata de un derecho constitucional, no por ello estamos hablando de un derecho ilimitado. Y aquí valga la precisión. Ningún derecho fundamental, ningún derecho humano es ilimitado, ¿sí? Todos tienen, sobre la base de la razonabilidad y proporcionalidad, determinadas fronteras o determinados límites que obedecen a casos, pues, particulares, ¿sí? Entonces, este derecho de huelga tampoco es ajeno a esa limitación. Y normalmente las limitaciones están establecidas también por la regulación, es decir, por las leyes que desarrollan estos derechos. Pasamos entonces rápidamente al derecho a la salud, y ahora sí coincide el subtítulo que tenemos aquí con el tema que vamos a abordar a continuación. Para ello es importante recordar que nuestra Constitución, de alguna manera, englobado ambos derechos, salud y pensión, como el derecho a la seguridad social. Es decir, aquel derecho que reconoce todas estas situaciones que se puedan presentar en la vida del ser humano, estas eventualidades que requieren de una respuesta por parte esencialmente del Estado, también puede ir de la mano de particulares que hagan frente a estas condiciones, ¿no? Condiciones que pueden poner en peligro su propia existencia. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones que se pueden presentar? De pronto, una enfermedad, de pronto la invalidez, de pronto la vejez. Todas esas son condiciones que se presentan en la vida y que de alguna manera requieren de una atención adecuada y específica y de una previsión. Por eso es que se denomina derecho previsional. Por ahí habrán escuchado cuando hablamos de pensiones, hablamos de derecho previsional. Requieren de una previsión por parte del Estado, y esta previsión implica una previsión legislativa esencialmente, diseño de políticas públicas para poder atender a esa situación, a esa coyuntura que se presenta en determinado momento de la vida, ¿no? Entonces todo engloba este derecho de seguridad social. Ahora bien, cuando hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? Podemos de alguna forma establecer esta
definición. Es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Vamos a ver, y bueno, el tiempo ya no nos va a alcanzar aquí, pero en todo caso, si ustedes quieren profundizar en el tema, a nivel del sistema universal, a nivel del sistema interamericano y a nivel, por supuesto, doméstico, se ha ido tratando, se ha ido definiendo el derecho a la salud y de alguna forma vemos que existe pues estos puntos de contacto entre todos estos sistemas que estamos mencionando. No solamente considerar el tema del bienestar físico, sino también incorporar el bienestar mental y también el bienestar social. Ahora bien, existe una doble dimensión cuando hablamos de las obligaciones que tiene el Estado con relación al derecho a la salud. De un lado, la de no recibir por parte del Estado un tratamiento que atente contra la salud, y del otro, en este caso hablamos del respeto del derecho a la salud, del deber de respetar el derecho a la salud, y del otro tenemos el de exigir del Estado las actuaciones necesarias para el goce de servicios de salud de calidad. Y aquí hablamos básicamente del derecho de garantizar, ¿no? O perdón, el deber del Estado de garantizar el derecho a la salud. Ahora, términos van, términos vienen, pero en esencia podemos nosotros decir que existe el deber de respetar, el deber de proteger y el deber de cumplir. ¿Sí? Por allí, como les digo, se puede englobar los deberes de proteger y cumplir con el de garantizar, ¿no? Pero a ver, vamos a utilizar este término que también lo desarrolla el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. El deber de respetar, como señalamos en su momento, hace referencia a una abstención por parte del Estado de interferir en el derecho a la salud de los ciudadanos. Si de pronto en un establecimiento médico, un hospital público, a través de una mala praxis médica, se transgrede la integridad física y mental también de un ciudadano o una ciudadana, entonces el Estado estaría incumpliendo este deber de respetar. Una sentencia interesante del Tribunal Constitucional que aborda este deber de respetar es el caso Castro Silva. Una sentencia donde el Tribunal Constitucional ordena a salud, esencialmente, a que brinde un traslado médico o facilite el traslado inmediato médico de una persona que ha estado esperando por casi 12 años de la prestación de un servicio quirúrgico que no se brinda en nuestro país, pero que sí se realiza en otros estados. Y que sobre la base de reglamentación interna de salud sí se puede, en supuestos específicos y bajo el cumplimiento de reglas determinadas y que en este caso se habían cumplido, sí se puede facilitar este traslado, ¿no? Entonces es un caso sumamente interesante porque además fue, como difícilmente ocurre en los casos de derecho a la salud, fue aprobado por unanimidad por el anterior colegiado del Tribunal Constitucional y que pues invito a todos ustedes a que puedan leer, ¿no? Sobre la base de este deber de respetar. Ahora, cuando hablamos del deber de proteger, tenemos el deber de los estados de adoptar medidas para que terceros no interfieran en este derecho, en el pleno goce de este derecho. Y el deber de cumplir, básicamente, está referido a adoptar medidas legislativas, medidas administrativas, medidas jurisdiccionales para poder garantizar adecuadamente la eficacia de este derecho. Ahora, si es que queremos ir al fundamento específico constitucional del derecho a la salud, tenemos el artículo 7, ¿no? Que nos dice el derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad. A eso se refiere el derecho a la salud. Y por supuesto, se tiene el deber de contribuir a su promoción y defensa. El artículo 9 de la Constitución también nos habla de una política nacional de salud, que tampoco vamos a abordarla con mayor profundidad aquí. El artículo 11 hace referencia a un tema sumamente importante. Hace un momento señalamos que no solamente el Estado, o sea, si bien el Estado tiene estas obligaciones que hemos señalado hace un momento,
no realiza o no brinda estas prestaciones de forma exclusiva, sino que también se apoya de entidades privadas. Y el fundamento está en la propia Constitución, en el artículo 11, que establece que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud a través de entidades públicas, privadas o mixtas. El hecho de que una institución médica privada no brinde un tratamiento adecuado a un ciudadano o una ciudadana, no implica que el Estado no tenga ningún tipo de obligación con esta institución privada. Es por ello que si vemos, por ejemplo, a nivel del sistema interamericano, puede que la institución que haya generado esta afectación del derecho sea privada, sin embargo, el demandado va a ser el Estado precisamente sobre la base de este deber de proteger, estos deberes de proteger y cumplir, porque no han logrado establecer un diseño adecuado, legislativo, administrativo, judicial, para poder tutelar el derecho de una persona que ha sido atendida por un privado. No se han activado adecuadamente los mecanismos de fiscalización sanitaria, por ejemplo, que permitan garantizar que esta institución privada brinde un servicio de salud de calidad, ¿no? Entonces, es importante que si bien reconocemos que la Constitución apoya también la prestación del servicio de salud en entidades privadas, estas no están ajenas al cumplimiento de una serie de deberes que coadyuven justamente a la plena efectividad de este derecho. Y como vemos, el propio artículo 11 establece que el Estado supervisa su eficaz funcionamiento. Es un deber del Estado hacerlo hacia los privados. Si el privado incumple, efectivamente incurre también una infracción, y ya eventualmente la legislación determinará cuáles son las sanciones que corresponden en el caso concreto, pero el Estado también habría incumplido en este deber constitucional de supervisar el eficaz funcionamiento. Ahora bien, a nivel de, esto lo vamos a dejar solamente aquí para que ustedes puedan revisarlo, si es que quieren entrar a profundidad. A nivel de instrumentos internacionales tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece de forma específica en el artículo 12 cuáles son las medidas a adoptar por los estados con relación a la salud, tanto en temas de pandemias, lo hemos vivido, todavía estamos en ello, a nivel de mortalidad infantil, en temas de higiene del trabajo, asistencia médica y servicios médicos y demás. También a nivel del sistema regional, nuestro protocolo de San Salvador en el artículo 10 establece las medidas a adoptar por los estados de pronto de forma un poquito más específica, ¿no? Atención primaria, la generalización, universalización de la titularidad del derecho, que implica la extensión a todos los individuos, la inmunización, la prevención, un elemento importante de la efectividad o efectivización del derecho a la salud, no solamente el tratamiento, sino también la parte preventiva. Y el enfoque también en los grupos vulnerables. Hablamos hace un momento del tema de la accesibilidad, aceptabilidad, como elementos del derecho a la educación y que también se replican en el derecho a la salud. Disponibilidad, que existan los suficientes establecimientos médicos, los bienes, los instrumentos médicos, los recursos, es decir, los médicos propiamente, el personal de enfermería, los servicios completos en todas las especialidades, o de pronto en las más recurrentes en nuestro país. La accesibilidad, ya hablamos en un momento, tanto a nivel económico, geográfico y por supuesto también físico, frente a personas que de pronto no puedan acceder por determinadas discapacidades que puedan tener. La aceptabilidad, el tema del respeto a la cultura, en las diferencias culturales. Hablábamos hace un momento de la educación intercultural bilingüe. Pues aquí hablamos también de la salud intercultural. Y un ejemplo claro de esto es cómo se prestan los servicios de maternidad al interior de nuestro país, ¿no? Si es que tenemos acá, y estoy segura que así es, personas que nos están siguiendo desde las distintas regiones de nuestro país, pues sabremos que en determinadas zonas altoandinas, por ejemplo, o en la selva de nuestro país, las comunidades nativas,
la acogida de un nuevo ser al mundo implica una serie de rituales, ¿no? Porque eso forma parte de su cosmovisión. Pues estos ritos, en tanto no pongan en peligro la vida de la madre y del niño, entonces deben ser respetados por el personal médico, ¿no? Porque forman parte también de la manifestación de otro derecho, que es el derecho a la identidad cultural. Entonces, hablamos de aceptabilidad y tenemos entonces que enfocarnos también en estas miradas diferenciadas de determinados tratamientos médicos. Y por supuesto, brindar un servicio médico de calidad. Por último, ya vamos a terminar, pasamos al tema del derecho a la pensión, con esta imagen muy simpática, que ojalá en algún momento podamos verla en nuestro país, ¿no? Llegar a una edad de jubilación con toda la tranquilidad que nos puede permitir un sistema adecuado de pensiones para poder disfrutar plenamente de la vida. El fundamento constitucional es el artículo 10 de la norma fundamental. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Hablábamos hace un momento de ello, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y la elevación de su calidad de vida, ¿no? Entonces, las contingencias son estos acontecimientos de los que hablamos hace un momento: enfermedad, vejez, invalidez, muerte, ¿no? ¿Y por qué decimos muerte? Ustedes dirán, pero con la muerte ya se acaba la vida y por tanto, ¿dónde están los derechos? Pues bien, vienen los derechos derivados: pensión de viudez, pensión de orfandad, pensión de ascendentes, ¿no? Entonces, la muerte también es considerada como una contingencia que genera derechos. Y específicamente, si hablamos del derecho a la pensión, tenemos el artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, como mencionamos hace un momento, y supervisa su eficaz funcionamiento. Como todos los derechos, y específicamente los derechos sociales, la Constitución delega en el legislador el desarrollo del acceso a cada uno de ellos. Y no solamente cómo acceder a estos derechos o las prestaciones que forman parte de estos derechos, sino también establecer cuáles son las instituciones que están encargadas de administrar. Entonces, aquí en el artículo 11 se indica lo siguiente: la ley establece la entidad del gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado. Ahora bien, hace un momento también al inicio de esta conversación, esta charla, habíamos hablado de los contenidos, ¿no? De un derecho fundamental. Hablábamos del contenido esencial y el contenido constitucionalmente protegido, y les dije que cuando íbamos a hablar de pensión, lo íbamos a ver gráficamente con mayor claridad. Pues este es el caso. El derecho a la pensión ha sido desarrollado ampliamente por el Tribunal Constitucional en esta sentencia que ustedes ven aquí, recaída en el expediente 050-2004 PI, proceso de inconstitucionalidad, en el que se desarrolla el tema del cierre del régimen de la cédula viva, el famoso decreto ley 2530. Varios de ustedes aquí lo conocen bien. Pues bueno, esta es una sentencia sumamente interesante, no solo porque se enfoca específicamente en el tema de, digamos, el análisis constitucional de esta ley de reforma constitucional, sino también porque hace todo un desarrollo dogmático acerca de los derechos sociales, el tema evolutivo de los mismos, el tema de la justiciabilidad de estos derechos, la efectividad de los derechos. Hace un desarrollo de teoría constitucional y teoría de derechos fundamentales cuando habla de contenido esencial, el contenido constitucionalmente protegido. Así es que si ustedes quieren profundizar mucho más en derechos sociales, los invito a todos a que lean esta sentencia y que se tomen un buen tiempo en ella, porque me parece que es una de las más largas emitidas por el Tribunal Constitucional, pero vale totalmente la pena su lectura. Pues bien, en este caso, el Tribunal Constitucional desarrolla el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión. Como mencionamos hace un momento, el contenido esencial implica un límite a la labor del legislador de regular estos derechos, ¿no? O de establecer, digamos, las condiciones, requisitos para su acceso. Entonces, en el contenido esencial se ha establecido el libre acceso, el mínimo vital y no privación arbitraria. ¿Qué significa esto? Que el legislador no puede emitir una norma, hablando en el término más genérico de la expresión,
o una ley que obstaculice el acceso a una pensión o a un sistema de pensiones, que reduzca el mínimo vital. En algún momento la pensión mínima era equivalente a la remuneración mínima vital. Con el tiempo la RMV ha ido incrementándose mientras que la pensión mínima se ha mantenido. Podemos discutir acerca de estos montos, efectivamente no cubren la canasta básica, pero más allá de ello existen. Entonces imaginemos que una ley establezca una pensión mínima por debajo de este mínimo vital. Estaría transgrediendo el núcleo duro del derecho a la pensión. Y el de no privación arbitraria, que implica que no se puede a una persona que ya viene gozando de este derecho de una pensión, no se le puede privar de esta prestación. Es decir, no se puede de pronto anular una resolución o declarar una resolución que emitió o que aprobó el otorgamiento de una pensión, por supuesto, de manera arbitraria, ¿no? Porque ¿qué pasa si es que se ha otorgado una pensión no habiéndose cumplido con los requisitos para ello? Para el acceso a una pensión a nivel del régimen, el Sistema Nacional de Pensiones, tenemos básicamente dos requisitos: haber cumplido 20 años de aportaciones y 65 años de edad para la pensión general. Hay otras modalidades que no las vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué pasa si una persona de 50 años te otorga una pensión general? Pues el otorgamiento de esa pensión habría sido arbitrario y por tanto se le podría privar de esa pensión, es decir, declarar nula la resolución a través de la cual se otorgó esa pensión. Por supuesto que sí, pero el núcleo duro nos hace referencia a una no privación arbitraria. Es decir, si está justificada esta privación, no hay ningún problema. Pero si no tiene ningún tipo de justificación y se priva a un pensionista de este ingreso, entonces estaríamos atentando contra este contenido esencial. Luego existe un contenido no esencial, referido al reajuste y tope pensionario, y un contenido adicional, que es el de sobrevivientes, que sí puede ser regulado por el legislador. Bueno, aquí hay un esquema amplio del sistema dual de pensiones que tenemos. Lo voy a revisar muy por encima, porque ya estamos contra el tiempo. Tenemos un sistema estatal de pensiones. Está compuesto básicamente por el sistema pues, militar de pensiones. Aquí nos faltaría poner el decreto legislativo que sustituyó a este decreto ley 19846, ¿no? Desde hace ya aproximadamente unos 10 años, un poco menos, referido a las pensiones militar y policial. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, el decreto ley 19990, y el régimen de pensiones de los funcionarios públicos, el famoso decreto ley 2530, o también llamada la cédula viva, que hace un momento hemos mencionado, fue desarrollada por esta sentencia. Y a su vez tenemos el sistema privado de pensiones. En el caso del decreto ley, existen 3 tipos de prestaciones: invalidez, jubilación, sobrevivientes. No las vamos a tratar aquí con detalle, porque no es un curso de Derecho Constitucional Previsional, sino una clase de Derechos Sociales, una charla de Derechos Sociales, pero es importante que tengamos en cuenta que estas son las contingencias de las que estamos hablando, ¿no? Invalidez, jubilación en el caso de vejez, y aquí estas pensiones de sobrevivientes como consecuencia de la contingencia muerte, que hablamos hace un momento. El decreto ley 2530, un régimen privilegiado frente al Sistema Nacional de Pensiones, que fue cerrado a raíz de una reforma constitucional del año 2004, que precisamente mereció esta demanda de inconstitucionalidad y que generó esta enorme e interesante sentencia del TC, donde se desarrolló una serie de elementos. Me parece que uno de los más importantes, y lo vamos a resaltar aquí, es el de la primera disposición final y transitoria de la Constitución. Se modificó esta primera disposición, cerrándose por completo el régimen o el acceso a este régimen del decreto ley 2530 y estableciendo una serie de principios que van a ser respetados para los regímenes públicos que vengan en lo sucesivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de, no lo encuentro por aquí, el equilibrio presupuestal, por ejemplo, el equilibrio en el ámbito del sistema pensionario,
el tema del tope de las pensiones. Acá están los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. El Tribunal Constitucional desarrolló también hace un par de años, emitió una sentencia de inconstitucionalidad contra la ley que permitía la devolución de aportes del Sistema Nacional de Pensiones. El Tribunal Constitucional, entre otros elementos, analiza precisamente estos criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación, más que el de no nivelación, de sostenibilidad financiera, porque considera que una medida como ella, como establecida en esta ley que permitía la devolución de aportes del Sistema Nacional, pues transgredía por completo la lógica detrás del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Esta lógica circular de ingreso y salida constante, ingreso de remuneración y salida de pensión. Entonces, si solamente existe retiro en un sistema de reciprocidad generacional como existe en el Sistema Nacional de Pensiones, pues este no sería sostenible. ¿Sí? Entonces también es otra sentencia interesante que invito a todos ustedes a que puedan leerla, si es que se enfocan mucho más en el tema de sostenibilidad financiera de los sistemas públicos de pensiones. Pues bien, estos son ya elementos mucho más específicos de las reglas, las nuevas reglas del Decreto Ley 2530, que no vamos a ahondar, pero que están también en esta sentencia interesante que les mencioné hace un momento. Pues bien, y con eso hemos culminado la presentación de hoy. Espero que hayan quedado pues, medianamente satisfechos, si no completamente. Y si tienen alguna duda, estoy aquí totalmente presta a absolverla en caso pues tengan la respuesta de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Su exposición ha estado muy clara, precisa, dinámica. Le hacemos llegar los saludos del público que nos están acompañando el día de hoy. Asimismo, tenemos unas preguntas que nos han ido realizando los participantes esta noche. ¿Le parece si empezamos a contestarlas? Sí, claro, adelante. Perfecto. Nuestro participante Germín Sánchez pregunta, si hablamos de calidad en la educación, ¿qué rol juega la infraestructura pública? Muy interesante la pregunta que sostiene aquí, porque, claro, desde la jurisprudencia, desde la normatividad incluso y desde la academia, podemos hablar de educación de calidad, ¿no? Un elemento de este derecho. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, y sobre todo en un país como el nuestro, desafortunadamente, no podemos evidenciar, sobre todo en el ámbito público, que se cumpla con este elemento. ¿Y cómo vinculamos el tema de la infraestructura? Claro, la infraestructura iría de la mano con el elemento disponibilidad, ¿no? Hablamos de los 4 elementos del derecho a la educación y también de la salud, ¿no? Lo comparten. Pero evidentemente, si tenemos un colegio construido a medias o que se está cayendo, ¿cómo podemos hablar de la prestación de una educación de calidad? Entonces, definitivamente estos 2 elementos van de la mano. Así como anteriormente mencionamos, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Pues del mismo modo aquí, cuando hablamos de los elementos del derecho a la educación o el derecho a la salud, como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, pues todos ellos también van de la mano, ¿no? La falta de infraestructura adecuada en los colegios, por ejemplo, pues deviene en una educación que no se vincula con el elemento calidad. Gracias, doctora, por la respuesta, perdón. Ahora tenemos otra siguiente pregunta, que es, ¿cómo vulnera la corrupción de obras el derecho a una educación pública de educación? Me imagino que debe ser educación pública de calidad. Yo creo que va de la mano con lo que hemos señalado hace un momento. El tema de la corrupción, pues, está íntimamente vinculado, sobre todo si tratamos de hacer el enlace con el tema de la infraestructura, con este elemento de disponibilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, la respuesta que hemos dado hace un momento, yo creo que también calzaría perfectamente con este caso.
creo que van de la mano y probablemente la persona que le haya preguntado sea la misma. Correcto. Vamos a seguir con la pregunta de Javier Rosas, que nos indica, el doctor Juan Manuel Sosa Sacio en un artículo expuso que hoy en Me parece que el audio ha sido apagado, Samantha. Perdón, ya lo acabo de activar. Le decía, doctora, que la pregunta consistía en, el doctor Juan Manuel Sosa Sacio en un artículo expuso que hoy día se considera la dignidad como fundamento para la creación de nuevos derechos. Bajo su posición, considera que debe ser así o debería tener como fundamento las necesidades básicas del ser humano para crear derechos, por ejemplo, buscar el derecho al Internet. Considera que debemos crear derechos para todo, teniendo en cuenta que mientras más contamos de la mano del Estado, menos libertad hay, ¿no? Tendremos frente a él. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, pues tengo el gusto de conocer a Juan Manuel, un colega del Tribunal Constitucional. Y sí, es, digamos, un jurista que propone efectivamente el desarrollo de las necesidades básicas como sustento de los derechos fundamentales frente a esta posición de la dignidad humana. Ahora, eso enlazado con la pregunta que está haciendo el participante, si existe la necesidad de crear nuevos derechos y hasta dónde, ¿no? Nos vamos a llenar de constituciones con catálogos amplios de derechos que de pronto no encuentran efectividad. Y aquí quiero acudir también al desarrollo básicamente doctrinario de un profesor estadounidense de la Universidad de Austin, Texas, a quien invitamos de hecho hace 1 año o 2 años en UNIFE a una ponencia que nos hablaba. Es especialista en constitucional comparado y veía cómo las constituciones que tienen los catálogos más amplios de derechos, o la constitución que tiene un catálogo más amplio de derechos, es, paradójicamente, la de Corea del Norte, ¿no? Entonces, de acuerdo a su enfoque, su análisis de constitucional comparado, él veía que no es necesario que las constituciones se llenen de derechos para que realmente podamos hablar de efectividad de los mismos. Es una posición que aboga mucho más por un reconocimiento limitado de derechos, pero que puedan ser efectivizados, que permitan que el Estado pueda realmente cumplir con todas estas obligaciones que hemos mencionado, y de tal suerte que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso pleno a cada uno de estos derechos. Siguiendo esta lógica, este estudio, pues bastaría con el reconocimiento de ciertas libertades y derechos básicos para que el ser humano pues vaya construyendo y vaya llegando a cumplir su propio proyecto de vida. El que como parte de estas prestaciones que brinda el Estado se pueda establecer, por ejemplo, la provisión de Internet, la provisión de gas, entre otros elementos que puedan de alguna manera coadyuvar justamente al desarrollo o al cumplimiento de este proyecto de vida. De pronto, en algunos estados constitucionales lo reconocerán expresamente como derechos, y de pronto en otros lo establecerán como parte de una política pública enfocada en derechos humanos. Y ese es un elemento importante también a considerar. Las políticas públicas tienen que ser diseñadas sobre la base de este enfoque de derechos humanos. Y ojo que no estamos hablando de políticas públicas sobre derechos humanos, sino políticas públicas en general que tengan un enfoque de derechos humanos en todos los elementos constitutivos de una política pública, ¿no? Entonces, si se tiene ese enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas públicas, más allá de ir de pronto reconociendo específicamente un número ilimitado de derechos, se va a tener como siempre en el norte último al ser humano. Y en esa perspectiva, pues se va a buscar su bienestar. Recordemos el artículo 1 de la Constitución: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, si tenemos eso al frente, con el reconocimiento de unos derechos, dentro de ellos los derechos sociales, por supuesto,
mirando, enfocando siempre al ser humano como el centro del Estado y el fin último del Estado, entonces me parece que vamos a lograr de alguna manera que los proyectos individuales se vayan materializando. Pero es sin duda una posición dogmática sumamente interesante y que pues se presta a múltiples debates. Muy amable, muchas gracias por la respuesta, doctora. Tenemos al participante Walter Pintado López, que está alzando la mano. Le vamos a ceder el uso de la palabra para que pueda indicarnos la pregunta que tiene. Sí, muy buenas noches. Ante todo, gracias. Saludar a la doctora Moisés Mesa por intermedio de la presentadora, la doctora Samantha Sánchez. Permítame felicitar a mi nuevo Walter Pintado. Efectivamente, he estado muy atento a la exposición de la autora, ha sido muy clara. A mí, porque soy un estudiante de Derecho, más adelante quisiera también un programa de maestría en Derecho Constitucional. Pero lo que atañe a la pregunta es la oportunidad o sea, que en el derecho se pueda darte la oportunidad de derechos a la persona, ¿no? Aparte que los derechos políticos y sociales que usted abordó, un tema muy esencial, muy fundamental, creo. Hoy en día sabemos que los problemas que hemos tenido recién son producto de ello, que a las personas no se les consideran los derechos políticos, que es elemental para una sociedad organizada que dice ser civilizada, y no estemos pues, en un enfrentamiento cavernario de muerte entre el Estado, ¿no? y la población, entre el gobierno y gobernados. Creo que de ahí versa más una preocupación, porque tener la oportunidad de conversar con personas, dice, señor, mi derecho no vale. Si me dice, usted cállese y acá le vamos a estar, le vamos a dar un colegio, una posta o una carretera. O sea que mi derecho a elegir vale una posta. Estas son funciones del Estado, no tiene por qué ser acondicionado a mi derecho de elegir a mi presidente, mi presidenta, y si él cometió una cosa que debe ser debidamente, las instituciones dentro de un Estado de Derecho deben ser objetivamente, independientemente procesados. Y no porque yo voté de un provinciano o de una persona que quizá no es ilustrada, que los demás poderes puedan sacarme, y eso no solo al gobierno, al Congreso, a un alcalde, a cualquier autoridad. ¿Dónde están los derechos que es importantísimo, los derechos fundamentales que es de elegir y ser elegido, y así poder evitar todo tipo de conflicto? Esa era mi pregunta, doctora, y le agradezco, Marín, por muy amable. A ver, entendí más que una pregunta, una reflexión en realidad. No sé si hay una pregunta específica, Walter, porque comprendo todo Bueno, digamos, el desarrollo que has realizado, claro, ¿no? Pero sí quiero entonces graficarlo, derecho de igualdad de oportunidades. Su está chupando, está durmiendo, pero ya. ¿Cómo lo ve usted, doctora, el derecho de igualdad de oportunidades en el sentido de que toda persona, independientemente de su origen, sexo, religión, credo, pensamiento, tenga la misma oportunidad de también representar dentro del Estado, ser un actor político y no ser marginado por su condición de tal, ¿no? Pero más o menos. muy bien, bueno, sumamente interesante tu reflexión y la pregunta. Y es que dentro del constitucionalismo existe todo un debate, ¿no? De hecho, ya un autor, un jurista, un célebre, Carl Lowenstein, nos hablaba de la clasificación de las constituciones y que viene al caso, porque nos decía, existen las constituciones normativas, ¿no? Que son aquellas constituciones diseñadas y que calzan adecuadamente dentro de la conciencia de la población, ¿no? La gente se siente representada en esa constitución. Tenemos una constitución meramente nominal, que justamente no vincula a la sociedad con la constitución, y existen incluso constituciones semánticas, ¿no? Donde las constituciones se disfrazan para, de alguna manera, establecer ciertos valores que no representan los de la sociedad. Entonces, esta clasificación, y miren que data de ya muchos años atrás, la podemos ver reflejada en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos una constitución, hace un momento lo hemos señalado,
que contiene una serie de principios, de reglas, de normas que han sido también desarrolladas por el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia, que en algunos casos, en algunos sectores, de pronto no se ve acogida como suya. Ahora, no vamos a entrar tampoco a todo el debate porque eso podría ser materia de un nuevo evento, estaría gustosa de asistir, sobre reformas constitucionales, momentos constituyentes y demás. Pero más allá de eso, es importante que el tema de los principios que están contenidos en la Constitución, y tú hace un momento señalaste el principio de igualdad, pues sean respetados no solamente por el Estado, sino también por los demás particulares, por los demás ciudadanos. La eficacia de los derechos implica tanto una obligación vertical como horizontal, ¿no? Se habla de eficacia vertical y eficacia horizontal de derechos. Vertical porque el Estado tiene el deber de respetar, y hemos mencionado hace un momento, garantizar, cumplir derechos, pero también cada uno de nosotros tiene ese deber de respetar el derecho de los demás, y en este caso la igualdad del mismo modo, la igualdad y no discriminación. Entonces, muchos de los problemas que tenemos como sociedad tienen la raíz en el desconocimiento del deber de cada uno de nosotros de respetar al otro ser humano por el mero hecho de ser. Desconocimiento o desconsideración, ¿no? Porque claro, sabemos todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, pero de pronto en la práctica existen discursos de uno y otro lado que pueden considerarse avasalladores hacia el otro sector, ¿no? Totalmente, podríamos decir, polarizantes, ¿no? Quien no piense como yo está en contra de mí. Y eso implica un desconocimiento justamente a el derecho a la igualdad que existe entre nosotros, porque esa igualdad parte de la individualidad finalmente, y la individualidad de cada ser humano implica el reconocimiento de la libertad de conciencia, por ejemplo, ¿no? La libertad de conciencia que nos hace a cada uno pues completamente distinto al otro. Entonces, es un tema sumamente complejo el que tú planteas aquí, Walter, pero que yo creo que debe generar una reflexión no solamente a nivel estatal, a nivel institucional, a nivel de aquellos que detentan el poder, en términos de Lowenstein otra vez, ¿no? No solamente los detentadores del poder, sino también de todos nosotros, los destinatarios del poder y los originarios del poder. Entonces, una reflexión ciudadana me parece que va a ser importante desde el escenario en el que nos encontremos, a efectos de poder hacer frente de alguna manera a estas diferencias en la percepción de la propia sociedad que tenemos, en la percepción de los deberes del Estado, en la percepción del otro. Y yo creo que de esa manera, tratando de, digamos, polarizar nuevamente, yo creo que ese término es importante, y sobre todo frente a la realidad que tenemos, es importante primero reconocerlo para poder combatirlo. La polarización pasa pues precisamente por ello, ¿no? Por reconocer la libertad. Estos dos principios básicos de los que hemos hablado al inicio de la exposición, y de los cuales surgió el reconocimiento de los demás derechos. La libertad de cada ser humano, y dentro de ello la libertad de conciencia, y por supuesto la igualdad y el respeto entre cada uno de nosotros. Es un tema que da para larguísimo debate, estimado Walter, pero espero que con tu reflexión, también cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, veamos desde nuestra propia esquina, nuestro propio escenario, cómo podemos, a través del diálogo, la discusión alturada, la sana discrepancia, lograr de pronto puntos en común para poder de alguna manera ir de la mano a construir o reconstruir este país que tanto nos necesita y que tanto queremos, ¿no? Pero muchas gracias. Gracias, doctora, por la respuesta. Tenemos dos preguntas más y con eso finalizamos, ¿le parece, doctora? Por favor. Bueno, tenemos la pregunta de Wilson Terán Correa, que nos dice: en caso de la calidad de la educación que prescribe nuestra Constitución vigente, en caso de las comunidades campesinas y nativas en nuestro país, la presencia del Estado es mínima. Entonces, ¿cuál sería la estrategia para ejecutar un plan objetivo que incluya también al sector vulnerable y excluido de nuestro país?
Excelente pregunta y les contesto más que como abogada, como, digamos, tengo la suerte de tener un hermano que es antropólogo que precisamente trabaja con las comunidades, no solamente campesinas e indígenas, sino incluso con las poblaciones de contacto inicial de la selva de nuestro país. Y efectivamente, ¿no? Sobre la base de las experiencias transmitidas en su larga trayectoria, sí puedo decir que efectivamente hay, no hay una presencia adecuada por parte del Estado. Y ello obedece a varios factores, ¿no? Me parece de un lado que no existe una preocupación genuina por parte del gobierno nacional en general, independientemente de quienes detengan el poder en determinado momento, es decir, independientemente de quien asuma la presidencia. En general, no existe una visión integradora en nuestro país con relación a estas comunidades, a los pueblos originarios. Y lamentablemente eso no solamente se ve a nivel, digamos, de las altas esferas del poder, sino también aquellos que ocupan, pues, niveles administrativos, ¿no? Puestos administrativos, porque desde la comodidad de una oficina en la ciudad de Lima, es un poco difícil conocer la realidad de aquellas comunidades en las que los menores pues no sobreviven por problemas estomacales. Las menores son violentadas por sus padres, sus primos, sus abuelos, y existe desconocimiento de ello. A pesar de que nos encontremos digamos, en la selva de nuestro país, pues el acceso a la alimentación no es, digamos, el más óptimo y el más adecuado. Entonces, primero, el desconocer esa realidad o el tratar de identificarla desde la comodidad, y repito esto porque me parece que es importante el trabajo de campo que debe realizar el servidor público desde la comodidad de una oficina en una ciudad como la nuestra, la ciudad de Lima, pues es simplemente ya poner un obstáculo inicial, original, en la comprensión cabal, la comprensión integral de estos pueblos originarios para poder realmente diseñar políticas públicas adecuadas y con enfoque de derechos humanos y adecuadas a su realidad, tanto en materia de salud, como de educación, como de vivienda, y ahí estamos hablando de derechos sociales, pero incluso si hablamos de derechos civiles y políticos, el tema de la participación política, el derecho al voto. ¿Cuántos de nuestros compatriotas que viven o que forman parte de esos pueblos originarios realmente participan activamente en el fortalecimiento de la democracia a través de el ejercicio de su derecho al voto? E incluso si lo hacen, ¿cuántos de ellos realmente están informados plenamente acerca de la variedad de candidatos, por ejemplo, que se pueden presentar? Si solamente pensamos en aquellos que estamos aquí, aquellas que estamos aquí, que tenemos el privilegio de tener medios de comunicación, de tener el internet al frente para poder acceder a las propuestas de los candidatos, a sus hojas de vida, no lo hacemos, ¿no? Hagamos un ejercicio consciente cada uno de nosotros si es que realmente nos tomamos el tiempo y le dedicamos el esfuerzo necesario a revisar esas postulaciones antes de llegar a una mesa de sufragio. Si nosotros, teniendo esas herramientas, no lo hacemos, imagínense esa población que ni siquiera tiene esos medios para poder llegar a hacerlo. Podrían votar, pero ¿por quién van a votar? ¿Cómo están ejerciendo realmente estos derechos de participación política si no están informados? Ahora, si llega de pronto personal de cualquiera de estos organismos vinculados a, sea RENIEC, sea OMPE, al proceso electoral y permite el ejercicio del derecho al voto, realmente la información que se brinda es pertinente desde un enfoque intercultural. Hace un momento hablábamos, ¿no? Cuando estábamos reflexionando sobre el derecho a la salud y a la salud intercultural.
la incorporación de determinados ritos en el proceso de alumbramiento, ¿no? No es simplemente cumplir con ciertos requisitos, es respetar la identidad cultural de la persona que tengo al frente, porque es un derecho fundamental. Hablamos de educación, no basta con enseñar en quechua, no basta con enseñar en aymara, es importante entender esa cosmovisión. Del mismo modo aquí, ¿no? En el plano del proceso electoral. Y les pongo un ejemplo muy rápido, y también sobre la base de esta experiencia, digamos, compartida por mi hermano. Cuando vino todo este tema de la pandemia, ¿cómo convencer a los miembros de un pueblo originario de que se vacunen? ¿Cómo hablarles del COVID-19? ¿No? En términos que ellos puedan entenderlo. Entonces ahí viene la labor justamente, y yo creo que es importante que entendamos que como abogados no tenemos pues el conocimiento pleno del mundo, la labor de los científicos sociales, los antropólogos esencialmente, que pueden justamente ser los intérpretes y que permiten justamente sobre la base de este conocimiento que se tiene de esa cosmovisión, llevar políticas públicas, en este caso políticas públicas sanitarias en materia preventiva, básicamente las vacunas contra el COVID, a estos pueblos originarios que no tienen la misma concepción del mundo que nosotros, incluso la concepción del tiempo, ¿no? Lo que de pronto para nosotros es hace un año, para ellos es ayer. Es decir, son enfoques completamente diferenciados, esquemas culturales totalmente distintos a los nuestros. Entonces, la comprensión de esta diferencia es sumamente importante para el diseño, la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, sea en materia de derechos sociales o de cualquier otro tipo de derechos fundamentales. Bien, doctora, muy amable, gracias por la respuesta. Finalizamos con la pregunta de Javier Rosas, que nos indica: ¿cree usted que el derecho al trabajo es realmente un derecho humano fundamental, toda vez que este se genera a consecuencia de la actividad económica y de la libertad individual para buscar oportunidades laborales en el mercado? Por ende, no existiría como tal, ya que el trabajo no sería un derecho, sino una necesidad para que las personas tienden a generar ingresos para subsistir. Interesante lo que mencionas sobre el derecho al trabajo. Se ha desarrollado mucho a nivel jurisprudencial. Con el colegiado anterior, de hecho, algunos de los magistrados desarrollaron votos singulares, una suerte de diferenciación entre derecho al trabajo y libertad del trabajo, ¿no? Derecho al trabajo básicamente vinculado al trabajo dependiente, que exigía una serie de requisitos, condiciones, que las hemos visto hace un momento, que deben ser garantizadas por parte del empleador sobre la base de la legislación que haya diseñado pues, el Estado al respecto. Y la libertad de trabajo estaría más vinculada a este plano individual al que haces mención, ¿no? La capacidad de todo ser humano de poder proveerse de recursos para lograr el cumplimiento de sus objetivos de vida. Entonces, si a nivel de trabajo independiente, por ejemplo, digamos, una persona, y considerando la informalidad que existe en nuestro país, yo creo que aquí podría calzar claramente. Si a nivel de trabajo independiente, a nivel de acceso al trabajo o libertad del trabajo, consideramos que no existe un derecho, entonces no existiría la obligación del Estado de establecer ciertas garantías. Por ejemplo, el hecho de que exista trabajo independiente, es en cualquier profesión, incluso aquí entre abogados, ¿no? Trabajo independiente a través de contratos de locación de servicio, ese mecanismo que cada uno de nosotros ha buscado para poder proveerse de recursos hace que el Estado desconozca por completo sus deberes y sus obligaciones de prever estas contingencias que hemos mencionado hace un momento. Ejemplo, el tema de la pensión. Bien, no tenemos un trabajo dependiente en el que existe un aporte obligatorio, un descuento obligatorio en las planillas de remuneraciones que van a ser destinadas al tema de la pensión de jubilación.
Sin embargo, existe la legislación, establece mecanismos de sistemas de aportes individuales, y eso está regulado. ¿Y por qué está regulado? Porque de alguna manera el Estado se está preocupando, o se debe preocupar, porque es parte de su obligación, del futuro de estas personas que han elegido un trabajo independiente. Del mismo modo, el acceso a prestaciones de salud, también, ¿no? Quienes tienen un trabajo dependiente tienen un descuento, bueno, no descuento, perdón, un aporte del empleador que va directamente a salud. ¿Y qué pasa con los trabajadores independientes? No tenemos esa posibilidad. Existen los mecanismos y las políticas públicas que justamente se deben enfocar también en este sector del trabajo independiente, los aportes facultativos en los sistemas de pensiones, en los sistemas de seguridad social, ¿no? Entonces, el entender el derecho al trabajo precisamente como un derecho fundamental, más allá de la vía que utilicemos para hacerlo efectivo, más allá de que sea la vía dependiente o independiente, implica nuevamente una exigencia hacia el Estado, ¿no? Y por tanto, una contraprestación que éste debe dar, sobre todo en el elemento de cumplir, ¿no? Esta obligación de cumplir, es decir, en esta obligación del Estado que tiene de diseñar legislación, políticas públicas, un aparato jurisdiccional independiente, autónomo, que realmente pueda proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales y en este caso el derecho al trabajo frente a violaciones. No solamente frente a violaciones por parte de empleadores en el caso de la relación dependiente de trabajo, sino también de pronto frente a omisiones por parte del Estado, ¿no? ¿Qué pasa si en un país determinado no existe un sistema facultativo de aportes? ¿Dónde quedaría la seguridad social de aquellos que han optado por este mecanismo autónomo de abastecimiento de recursos, es decir, el trabajo independiente, ¿no? Entonces, yo creo que bajo esa lógica es importante considerar el trabajo como un derecho fundamental. De hecho, fue a raíz de todas estas exigencias o protestas que se realizó a inicios del siglo pasado en materia de jornada laboral, en materia de exigencias de condiciones mínimas de trabajo, que empezó a reconocerse en todos estos derechos sociales, ¿no? Entonces podríamos decir que los derechos sociales de alguna manera surgieron con las preocupaciones propias del derecho al trabajo. Y pues gracias a ello tenemos reconocimiento de todos estos derechos que ahora hemos venido a comentar. Gracias. Muy amable, doctora, por la respuesta. Con esto estamos dando finalizado las preguntas. Muy agradecido a todos los participantes por haber hecho sus preguntas. Asimismo, estimada doctora Mossi, a nombre del Colegio de Abogados de Huánuco y del equipo de B-Lawyer, extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y le esperamos contar con usted en próximos eventos académicos futuros. Muchas gracias por la exposición del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, nuevamente felicitaciones. Y yo vi por allí en el chat que estaban preguntando el nombre del libro y que mencioné, yo me imagino que se refieren al costo de los derechos de Cass Sunstein, así es que pues por ahí lo pueden buscar, un libro muy interesante, o si se refieren al de Teoría de la Constitución de Karl Loewenstein, también un libro que he mencionado y que es sumamente valioso para todo aquel que se quiere involucrar en teoría. Muchísimas gracias y espero verlos en alguna próxima oportunidad. Hasta luego. Muy amable, doctora. Gracias a usted. Estimados participantes, con esto estamos dando finalizado la clase del día de hoy. Los esperamos el día 5 de abril a las 6 con el tema de habeas corpus y amparo por el docente Guillermo Sevilla Gálvez. Asimismo, les recordamos que pueden adquirir el certificado escribiéndonos al interno. Muy amable, que tengan buenas noches.